Doy gracias a Dios por la grabación de este tema. Hemos estado dedicando en temas anteriores a hablar acerca del diezmo y de las ofrendas. Y quiero mm, agregar algunas cosas a lo que ya hemos dicho hasta aquí. Hay un aspecto que me parece que vale la pena que señalemos, que hay que tener cuidado con él, porque sí es cierto que hay bendición cuando uno ayuda a la predicación del Evangelio o cuando uno está predicando el Evangelio, ya sea uno el que habla o a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas que sirvan para que otras personas puedan dedicar todo su tiempo a hablar de las cosas de Dios. Pero está muy bien señalar las cosas como Dios ha dicho en su palabra, pero también hay que recordar, una vez más, lo señalo aquí, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en la Biblia hay declaraciones y declaraciones de el mismo Jesús que mal usadas sirven para hacer daño más que para hacer bien. Porque hay personas que tienen facultades amplias para convencer a otras personas cuando están hablando. Hay personas astutas en usar las declaraciones que la Biblia tiene para que ejerzan una influencia en las mentes de otras personas y así tratar de influenciarlas para que no solamente den lo que sea correcto para la predicación del Evangelio, sino para enriquecimiento de ellos mismos. Usar bien la palabra de Dios es una bendición, pero usarla mal es un doble daño. Un daño lo hace el que está hablando usándolo mal, se está haciendo daño él mismo y está haciendo daño a otros. Pero también se hace daño a la persona que es inducida a hacer las cosas en una forma incorrecta. Porque si es correcto proveer medios para que el Evangelio pueda ser predicado y para que las personas necesitadas puedan ser socorridas, también es dañino hacer las cosas para sacarle a los demás el dinero y aún más sacárselo para provecho propio o para tener uno más riquezas a costa de otro, robarle a otras personas o tener mayor influencia con la cual ejercer poder sobre otras personas, engañándolos. Por ejemplo, Jesús dijo que era más bienaventurado dar que recibir. Ahora una persona comienza a hablarle a los demás en predicaciones o en forma personal, que Jesús dijo que es más bueno, más bien, mejor dar que recibir, entonces demos con abundancia. La Biblia dice, Dios bendice al dador alegre. Entonces, demos con alegría, porque cuando damos a Dios
lo mejor que tenemos, y esto puede ser verdad, que a Dios se le da lo mejor, pero cuando se manipula y la persona trata de engañar a otros, que cuando damos a Dios lo mejor que tenemos, Dios nos va a dar bendiciones, que cuando en Malaquías dice, pruébame ahora y verás que abro las ventanas del cielo y hago llover bendiciones hasta que sobreabunde y hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra, porque el tesoro que se hace en el cielo, no hay orín que corrompa, no hay nada que eche a perder, no hay ladrones que se lo lleven. Y entonces se les saca el dinero a las personas o personas que mueven las emociones de otras personas. Y esto se utiliza mucho hablando de diezmos y ofrendas, mover a las personas por sentimientos. Y cuando están emocionadas, entonces se les saca donativos, se les saca eh, cosas que dan en provecho, no de la predicación del Evangelio, sino del enriquecimiento ilícito, ya sea de una iglesia, de una persona, o de también de servir como un testimonio para que otras personas vean cómo a otros se les despojan de sus bienes y entonces se hable mal del Evangelio y se hable mal también de las personas que dedican su vida a la predicación del Evangelio. Yo he sabido personas que han hecho campañas para recolectar donativos para alguna causa. Pero cuando lo hacen por la iglesia o para lograr donativos para la iglesia, entonces he sabido personas que le sacan a otros no solo la cantidad de dinero que ellos tienen, sino la promesa de dar, haciéndoles sentir que cuando dan la promesa, esa promesa hay que cumplirla. Y algunos han dado los títulos de sus autos, han dado las propiedades de su casa, las han movido en esa euforia momentánea. He visto personas, las he escuchado, que se ponen delante de una congregación y le sacan el dinero a la gente. Hay personas que predican un evangelio que le llaman el evangelio de la prosperidad. Y ese evangelio de la prosperidad es que mientras más nosotros damos, más bendiciones vamos a tener. Y que no tenemos que contentarnos con ser personas sin fortuna, sin bienes económicos, porque está a nuestro alcance alcanzar todo esto. Es fácil alcanzar todo esto cuando uno da y da en abundancia, porque Dios bendice al dador alegre. Hay personas que tienen congregaciones que les engañan de esta manera, que les enseñan que al pastor hay que darle lo mejor, que hay que pagarle los carros, todo hasta sus vacaciones. Y todo esto es falsedad. Todo esto es usar mal lo que la Biblia dice que tiene que ver con el diezmo y con las ofrendas. Cuando uno piensa que hablar de diezmos y ofrendas puede ser algo que perjudique para que algunas personas vengan al camino de Dios y se entreguen a Dios y sigan a Dios, ese temor tiene fundamento pensando mayormente en estas personas que utilizan su influencia para quitarle a los demás lo que tienen. También es cierto que hay personas
que no quieren compartir de los bienes que tienen para supuestamente estar en paz con Dios, para seguir a Dios. Y dicen, yo no tengo que dar a Dios nada porque a Dios no se le compra con dinero. Y aquí señalo otro aspecto que creo que es bueno que señalemos. Porque así como hay personas sabias en sacarle dinero a los demás, en sacarle a los demás todo lo que tienen y también lo que no tienen, también es cierto que hay personas que piensan que pueden comprar a Dios con sus donativos. Y este es un mal al cual quiero dedicarle un poco más de tiempo en otro tema, después de este en otro tema, porque si es incorrecto engañar a otra persona, embaucarla, ejercer una influencia para sacarle todo lo que se pueda, también es dañino pensar que a Dios se le compra con dinero. En esta parte que estoy hablando, quiero señalar otra cosa que creo que es incorrecta. No solamente es incorrecto mover las emociones de los demás y las capacidades que Dios nos haya dado para hacer que otras personas den, también hay que ver qué es lo que se hace con lo que ya se dio. O sea, si el que está hablando para enriquecerse él mismo logra que los demás dan, tendrán que responder delante de Dios porque eso es un robo. Mover los sentimientos de otros para robarlo. Eso es un tipo de estafa, es un tipo de robar. Y los ladrones no van a entrar al reino de los cielos. Pero uno puede dar los bienes para instituciones. Y hay personas que se dedican a hacer instituciones para lograr donativos para la predicación de la palabra, para cuidar a los niños desvalidos, para cuidar a los ancianos, y lo que hacen es enriquecerse ellos con lo que otros dan. Pero puede haber instituciones religiosas que en vez de usar el dinero en la predicación del Evangelio, lo utilizan en guardar el dinero en el banco para tener poder y para tener ellos mismos que controlan ese dinero una vida lujosa o una vida opulenta o una vida con poder con el dinero que se saca para que sea para la predicación del Evangelio. Jesús dijo en una ocasión, cuando estaba con los discípulos, después de haber hablado con la samaritana, dijo, los campos están blancos para la siega. Roguemos para que haya más obreros en la viña de Dios. Se habla y se enseña que la viña de Dios necesita obreros y que por lo tanto hay que proveer para que haya medios para obreros. Pero estas instituciones, estas iglesias, pueden tener millones de dólares en el banco y no emplear obreros que sí quieren ir a trabajar, que sí estudian y se preparan para la predicación del Evangelio, pero no se les hace un llamado o se les hace un llamado con un estatus no completo para la predicación del Evangelio cuando tienen dinero acumulado. Esto también es una forma mala de utilizar los recursos que se dan
para la predicación del Evangelio y hacen que otros no den porque dicen dan y lo que hacen es acumular riqueza, pero no emplean a predicadores. Otro mal que he visto con respecto al uso de diezmo y ofrenda es utilizar no solamente a pastores capacitados y adecuados, sino que a través de lo que ellos están empleando, tratan de buscar personas a las que puedan ser manipuladas para que no enseñen lo que tienen que enseñar, la verdad del Evangelio, sino otro tipo de doctrina. Y esto es un mal que se adelanta, que se agiganta. Y esto sucede por lo siguiente. Toda cosa que Dios da, que Dios enseña, que es para el bien del ser humano y es para el bien de la predicación del Evangelio, como que estamos en una lucha entre el bien y el mal, Satanás también actúa tratando de hacer que esto se haga de una forma incorrecta para dañar a lo que Dios ha establecido, para que sirva para la predicación del Evangelio y para el adelanto de la causa de Dios en la tierra. Y así como se levantan falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, doctrinas extrañas que desvía del camino correcto al Hijo de Dios, así como se usan enseñanzas incorrectas y falsas que llevan a las personas por un camino que los conduce a la perdición, también con las enseñanzas de los diezmos y ofrendas, el diablo ha tratado por todos los medios que no se dé, que se dé mal, que se use mal, para que no haya estos recursos que se necesitan en la iglesia de Dios. Yo termino esta parte diciendo, nosotros debemos ser sabios en nuestras decisiones y que nuestras decisiones estén de acuerdo con la palabra de Dios. Que no dejemos que nos estén manipulando en una forma incorrecta para que nosotros demos o para que no demos, sino que sepamos que Dios sí es cierto que da su bendición al que es fiel, al que da todo lo primero a Dios, pero en la forma que Dios dice, lo enseña y está registrado en la palabra de Dios. También que es incorrecto pensar que a Dios se manipula a través del dinero. De esto hablaremos en nuestro próximo tema. Si te parece que es de bien, comparte esto con otras personas para que puedan ser beneficiadas.